Review rápido al Megamon 15 del fabricante Ositec. ¡Vamos allá! Lo primero que vamos a ver al sacar el Megamon 15 de su caja es este maletín de transporte que luego más tarde vamos a entrar en él con detalle. He sacado el monitor de su estuche para que podamos hacerle un review en profundidad, así que comenzamos. Como viene siendo habitual, os voy a hablar primero de los materiales de fabricación del monitor. En este caso el monitor, el embellecedor, esta parte de aquí, está embellecida en plástico, aunque el monitor sí o sí está fabricado en metal. Me imagino que está fabricado en este material básicamente para poder disipar el poco calor que genere esta pantalla, porque realmente es que genera muy poco calor. Hay que tener en cuenta que el protector de pantalla no viene incluido, así que hay que adquirirlo aparte. Es un punto importante a tener en cuenta si queremos mantener a salvo nuestra pantalla de cualquier elemento extraño que pueda impactar en ella. Según las especificaciones técnicas del fabricante, este monitor es un monitor de 15 pulgadas, 1000 nits HDR, tiene una resolución de 1920 x 1200, la vida útil de su backlight, es decir, de la luz que retroilumina la pantalla, es de 20.000 horas mínimo, admite LUTs que los podemos ingestar directamente desde su entrada de USB, su peso es de 3,7 kilos y admite corrientes de 100 hasta 240 voltios, tanto en 50 Hz como en 60 Hz. También lo podemos alimentar con baterías desde 11 a 16,8 voltios. Y lo más impresionante es su consumo, y es que consume muy poquito, tan solo 29,3 vatios. Por ejemplo, con una batería de 200 vatios hora, el monitor ha estado funcionando sin ningún problema casi 6 horas, incluyendo la alimentación del receptor de vídeo. Hablemos de las entradas y salidas que admite el Megamon 15 de Ositec. Por ejemplo, en este caso, yo tengo pinchado a través de la señal SDI este receptor de vídeo que me lleva directamente a la cámara. La señal que estemos ingestando a través de la entrada SDI 1 tiene loop out, pero esta salida solamente va a sacar las señales que ingesten a través de la entrada SDI 1. Continuemos, pasamos a la segunda entrada SDI. Simplemente con este botón pasaremos al SDI 2, y es que en este caso el SDI 2, la entrada SDI número 2, no tiene loop out. Esto es importante remarcarlo. Como podéis ver, en este caso he ingestado esta señal directamente desde el play de ese monitor que tengo ahí detrás. También así, de esta manera, podéis ver cuánto tiempo tarda entre saltar entre una entrada y otra entrada. Vamos a la siguiente entrada, que es el vídeo compuesto. En este caso, como podéis ver, tengo aquí detrás unos monitores que son de los antiguos de vídeo compuesto, y es que este monitor también admite señales de vídeo compuesto de 480 líneas entrelazadas y 576 líneas entrelazadas. Continuemos, vamos a pasar a la entrada HDMI y tras unos segundos tenemos ya la señal HDMI, que también la estoy sacando desde este receptor y viene directamente desde cámara. Para alimentar el Megamon 15 de Ositec simplemente tendremos que tener el cable que también viene incluido, que es un cable parecido al que usamos para alimentar un ordenador, por ejemplo. Admite corrientes de 100 hasta 240 voltios en corriente alterna, y también lo podremos hacer con baterías a través de su zócalo V-Lock para los que están fuera de España. Se conecta a través de este conector de 4 pines, que además también viene incluido, y por un lado yo os recomiendo que tengáis un hub de DTAP para poder conectar, por ejemplo, el transmisor, la señal del transmisor, y también el propio monitor. Según las especificaciones técnicas del fabricante, el Megamon 15 tiene un consumo de 29,3 vatios. Yo mismo he estado usando este monitor en un rodaje durante un periodo largo de tiempo, y con una batería como esta, exactamente igual que esta, de 200 vatios hora, hemos estado usando el monitor conjuntamente con el receptor inalámbrico de vídeo durante un poco más de 5 horas. El Megamon 15 cuenta con todos los asistentes en pantalla como para hacerlo perfecto para focus pulling. Por ejemplo, Waveform, Vector Scope, Histograma, False Color, Zebra, Focus Assist, Peaking. En fin, el monitor no solamente sirve para foquistas, que está muy bien pensado para ellos, pero también puede servir para directores, para monitor de campo, para cliente, etcétera, etcétera, etcétera. El Megamon 15 de Ositec es un monitor que se puede actualizar, es decir, que se le puede hacer un upgrade. Para ello solamente tienes que ir a la página, elegir el modelo, bajarte el nuevo firmware, meterlo en un USB como este, y con el monitor totalmente apagado y una batería totalmente cargada, conectaremos el USB en su zócalo y simplemente tendremos que conectar el monitor
es decir, darle poder, darle corriente, conectarlo como normal y el monitor automáticamente hará el resto. Echémosle un vistazo al menú del Megamon 15. Para ello nos vamos a ayudar del botón OK para acceder al menú. En la primera hoja vamos a encontrarnos una especie de resumen y para navegar por el menú lo que vamos a hacer es usar las teclas de dirección. Hacia abajo, seguiremos entrando en el siguiente menú, en el que podremos conectar o desconectar las entradas a nuestro gusto. Para confirmar, simplemente tendremos que apretar al OK. Para volver hacia atrás y para volver a navegar. Como podréis ver en la tercera hoja, el monitor admite LUTs. Para ello tendremos que activarlos. Para confirmar, OK. Y elegir el LUT que vamos a usar. Para confirmar, OK. Para desconectarlos, simplemente tendremos que subir, desconectar y confirmar. Por supuesto, también podremos cargar nuestros propios LUTs desde nuestro USB. En la cuarta hoja le podremos, por ejemplo, dar las funciones que deseamos a cada uno de los botones para los accesos rápidos. Una vez estamos dentro, podemos elegir al F1, en este caso le tenemos el PIC, pero si le queremos cambiar, simplemente tenemos que cambiarlo, darle a OK para confirmar y listo. Pero no solamente encontraremos esto en esta hoja, sino que también encontraremos cómo queremos el audio, dónde lo queremos, el medidor de audio, el selector de audio, dónde y en qué posición queremos ese medidor, el modo y la opacidad. Si queremos o no marcadores en pantalla, el aspect ratio, también podremos activar o no el waveform, el tamaño del waveform, dónde queremos el waveform, si en un lateral, por ejemplo, o en el centro, y lo mismo con el vectorescopio, el histograma y la opacidad de estos. Ocurre también en esta página. Podremos activar el Focus Assist con color, el nivel, el picking, el false color, el cebra y la cantidad de cebra que vamos a usar. Y la última pantalla, donde también encontraremos el upgrade del firmware. Hace un momentito os he recomendado que si vais a usar el monitor con baterías, tengáis como accesorio, yo lo tengo por ejemplo siempre puesto, un hub de DTAP que nos permite tener varios DTAPs o alimentar otros periféricos que tengamos que conectar al monitor. Por ejemplo, el receptor de vídeo inalámbrico. Pero cuando adquirimos el monitor es importante tener en cuenta que hay accesorios que tenemos que comprar aparte. Por ejemplo, el protector de pantalla de metacrilato. Cabe destacar que estos 4 botones de aquí abajo en la pantalla no solamente son accesos rápidos, sino que también son bancos de memoria para, por ejemplo, diferentes operadores, dando a cada banco de memoria 4 accesos rápidos nuevos. Vamos a ver cómo funciona esto. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy en el usuario número 1, en el banco número 1, pero si fuera otro usuario, simplemente tengo que darle unos segunditos al botón en el que quiero o tengo las memorias o los accesos rápidos marcados y directamente ya entrará en él. Cabe mencionar que en estas memorias de usuario se van a guardar todos los settings del monitor, desde el brillo, el contraste, el backlight, etcétera, etcétera, etcétera. Estos botones que tenemos aquí, que también nos sirven para navegar dentro del menú, que después lo vamos a ver, también nos sirven como acceso rápido para acceder directamente, por ejemplo, al backlight, que es el brillo de la pantalla, la definición, el sharpness, el brillo de la imagen, el contraste, la saturación también de la imagen, el volumen del altavoz, porque también tiene un altavoz, y ya.
Y antes de la conclusión final vamos a hacer referencia a la maleta que también viene incluida, en la que viene el monitor. Como podéis ver, aquí debajo tiene un agujerito, se abre por la parte de atrás, que además lo vamos a hacer ahora mismo en directo. Aquí tiene el zócalo para poder poner la maleta o el monitor en un ceferino, que los llamamos así en España, aunque se llaman Sistans. Y una vez colocado, ¿veis? Tiene su perno para poder apretarlo, una especie de tornillo. Dejadme que lo haga con la mano derecha. Un momentito. ¿Veis? Fantástico. Cogemos una batería, la conectamos y esto es muy importante. Esto, como tiene velcro, se coloca así, esto se queda abierto, abrimos, podemos ponerlo así, pero es que además la maleta esconde una visera que nos va a venir perfectamente, sobre todo para exteriores, como podéis ver. Y una vez hemos terminado el trabajo, recogerlo es igual de rápido. Abrimos, perfectamente como aquí veis, cerramos las palas, esta pala también, cerramos la parte frontal. Si es que vamos a llevar el monitor a algún sitio largo o lo vamos a cargar en un coche, mejor siempre tenerlo bien apretadito. Por la parte de atrás, exactamente igual. Abrimos aquí, sacamos el perno de sujeción, lo liberamos, lo guardamos en sus bolsitas, sacamos la batería, cerramos el monitor y ya lo podríamos llevar a cualquier sitio. Conclusión, el Megamon 15 de Ositec es un monitor de 15 pulgadas, 1000 nits HDR, la resolución de su pantalla LCD es de 1920 x 1200, la vida útil del backlight es de 20.000 horas mínimo. Como hemos podido ver, también admite LUTs, pesa 3,7 kilos, viene en una mochila de transporte que además es una maravilla de mochila tanto para montarla como para desmontarla. Funciona con corriente alterna que admite desde 100 voltios hasta 240 voltios, oscilando entre frecuencias de 50 y 60 hercios. También admite baterías, en este caso V-Lock, desde 11 voltios a 16,8 voltios. Su consumo es de 29,3 vatios. Tiene entrada HDMI, 2 entradas SDI y además una entrada de vídeo compuesto. También hemos podido ver en esta revisión que tiene todos los scopes necesarios para cualquier profesional. Y hasta aquí el repaso del Megamon 15 de Ositec. La decisión es tuya. Nos vemos en el siguiente vídeo.